No me deja. Bien, ¿qué es lo que hicimos ayer? Ayer hicimos una... Bueno, aparte de terminar con el receptor de doble conversión, que, bueno, para los que estáis simultaneando con la asignatura de radiocomunicaciones, ya me comentó Miguel que ya habíais visto, ya habéis terminado las clases teóricas sobre el analizador de espectro. Entonces, bueno, ahora entendéis el analizador de espectro interpretándolo como un receptor super heterodino. ¿Ok? Solo que el analizador de espectro lo primero que tiene en su entrada es un atenuador que permite no saturar el mezclador. ¿Ok? Y que los componentes espectrales que veis de la señal sean los que se introducen en el analizador por su puerto de entrada y no aquellos armónicos y productos de intermodulación, que ya definiremos lo que significan esas palabras, que son señales de otras frecuencias, que se generan por culpa de la no linealidad del mezclador. ¿Okay? Pero por lo demás es el superheterodino, solo que al filtro de frecuencia intermedia pues se le llama filtro de resolución y es el que determina la resolución en la representación del espectro. ¿Okay? Por lo demás, un superheterodino normal que detrás del filtro de frecuencia intermedia pues lo que tiene es un detector de envolvente para ver la potencia instantánea que va saliendo conforme voy haciendo el barrido del oscilador local, pues va saliendo del filtro de frecuencia intermedia y así se pinta el espectro. ¿Okay? Bueno, vimos el receptor de doble conversión e empezamos con la introducción del tema de amplificadores. En esa introducción lo primero que hicimos fue un repaso del análisis de circuitos de dos puertos con ondas de potencia y parámetros S. Y a continuación contamos algunas consideraciones sobre los tipos de amplificadores que hay, la clasificación de los amplificadores en función de sus consideraciones de diseño. No se diseña igual un amplificador en el que lo que te importa es lo que pase a una frecuencia y en el resto de frecuencias obtienes pues lo que obtengas según tus decisiones de diseño, pero sin imponer especificaciones, que un amplificador en el que impones especificaciones en valores distintos de frecuencia, ¿ok? Unos son amplificadores de banda estrecha y los últimos amplificadores de banda ancha. Y tampoco se diseña igual un amplificador que está pensado para funcionar con niveles pequeños de señal y tener un funcionamiento esencialmente lineal que un amplificador de potencia que, bueno, pues en la mayoría de las topologías, de las clases de amplificadores de potencia están pensados para funcionar en zonas de comportamiento fuertemente no lineal. Por último, vimos el modelo completo de un amplificador de una sola etapa que ya os resultaba familiar de la práctica 1, aunque en la práctica 1 pues se hacía una pequeña descripción de un circuito sin entrar mucho en describir en describir su funcionamiento como amplificador, ¿vale? Y entonces sí que vimos ayer ya pues que en la anatomía de un amplificador tenemos unas redes de desacoplo que sirven para que el circuito de polarización no vea el circuito de RF y viceversa, es decir, para que cuando uno aplica el principio de superposición, al hacer el análisis a frecuencia de continuo y al hacer el análisis a frecuencia de RF, efectivamente, realmente, el circuito por el que circula la continua no cuente cuando se hace el análisis del circuito de RF y el circuito de RF no cuente cuando se hace el análisis del circuito de continuo, ¿vale? Ese trabajo de desacoplo lo hacen las redes de desacoplo o bias T. Luego está el circuito de polarización con su fuente de alimentación que pretende poner al corazón del amplificador, que es el dispositivo activo, en un punto de trabajo determinado. Luego tenemos el dispositivo activo que en pequeña señal se modela como un bipuerto con sus parámetros S. En general, los parámetros S dependen con la frecuencia y luego haremos análisis, usando los programas de simulación, haremos análisis dependiente de la frecuencia. Pero cuando hacemos los diseños, que van a ser diseño de banda estrecha, utilizaremos los 4 parámetros S a la frecuencia de diseño, que son 4 números complejos. Entonces se modelará el transistor como un bipuerto.
Y luego veíamos que el trabajo de las redes adaptadoras que se ponen a la entrada y a la salida, que son redes pasivas y sin pérdida, era simplemente conseguir que el transistor en su puerto de salida y en su puerto de entrada viese las cargas necesarias para que las prestaciones completas, o mejor dicho, las prestaciones del amplificador completo, sean las que el diseñador necesita imponer al principio del proceso de diseño. ¿Ok? Entonces, si se considera los inductores como un circuito abierto en RF y los condensadores como un cortocircuito, es decir, si se considera el funcionamiento ideal de las test de polarización, el circuito, fijaros, esta parte de aquí arriba, todo se quita porque los choques de RF son un circuito abierto y los condensadores son un cortocircuito. Por lo tanto, esto queda así. Si ahora cojo el transistor y lo modelo mediante sus parámetros S, pues entonces tengo 3 bipuertos en cascada. La red adaptadora de entrada, el transistor y la red adaptadora de salida. ¿Ok? Entonces, en esta transparencia lo que hay es la estructura del modelo de pequeña señal del amplificador con la que vamos a trabajar y la nomenclatura que vamos a usar durante ese trabajo. ¿Ok? Entonces, ahora empezáis quizás a entender mi insistencia en el uso de los nombres y mi insistencia en que asentarais correctamente vuestros conocimientos de ingeniería electromagnética, sobre todo en lo referente al análisis de circuito con parámetros S, coeficiente de reflexión, onda de potencia, etc. Es importante cuando os sentéis a diseñar amplificadores que seáis capaces de pintar este circuito con todas estas magnitudes de memoria. ¿Por qué? De hecho, esa es vuestra tarea para esta tarde. Aprenderos eso y aprenderos a dibujar este esquema y a poner los nombres de las magnitudes con sus nombres completos, con su significado y también con la nomenclatura abreviada que utilizamos sobre los circuitos, ¿ok? Porque si no hacéis eso, yo en breve hablo en chino. No me entendéis nada. Y no es que yo me explique mal, que probablemente tampoco a veces sea muy claro explicándome. Pero si no tenéis claro estos conceptos, cuando yo os ponga 3 de estos nombres dentro de una frase, pues chicos, si sujeto y verbo y predicado no saben lo que es, no entienden la frase. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto parece mucho, pero en realidad es muy, muy poco. Ya veréis. Fijaros. Tenemos los coeficientes de reflexión hacia el generador y hacia la carga que ve el amplificador en sus puertos. Vamos a ver. Fijaros, todo esto de aquí, ¿vale? Plano A, plano B, o si queréis, mejor todavía, plano de entrada y plano de salida, eso es el amplificador. Hemos estado representando de esta forma el amplificador de bajo nivel de ruido que hay detrás de la antena en un cabezal de un receptor superheterodino. Por lo tanto, este es el plano de entrada y este es el plano de salida. ¿Ok? Y entonces todo esto que hay entre el plano de entrada y el plano de salida es el amplificador. Todo esto de aquí es el amplificador. Realmente es el modelo de pequeña señal del amplificador. Es decir, eso es, si ponemos todo lo demás que no es pequeña señal, pues esta de aquí es la entrada y esta de aquí es la salida. ¿Vale? Entonces, quitamos toda la parte de continua y toda la parte de desacoplo. La parte de desacoplo la quitamos porque sirve para que podamos quitar la parte de continua cuando analizamos la pequeña señal y para que podamos quitar la pequeña señal cuando analizamos la parte de continua. Por lo tanto, voy a poner el modelo de pequeña señal, quito toda la parte de polarización y desacoplo. ¿Qué me queda? El modelo de pequeña señal del amplificador. ¿Ok? Y esto es un error que os dificulta mucho la comprensión de esta parte de toda la teoría de diseño de amplificadores. No podéis confundir el amplificador con el transistor.
el amplificador es un subsistema complejo que está formado, su modelo de pequeña señal, por dos redes adaptadoras pasivas y sin pérdida y por un bipuerto activo, por un dispositivo activo que se modela en pequeña señal como un bipuerto lineal y por tanto mediante sus parámetros S, que en general serán dependientes de la frecuencia, pero que como estamos trabajando a una frecuencia fija, pues son 4 números complejos. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, fijaros que cuando aquí aparecen coeficientes de reflexión, ¿vale? A veces hay un superíndice que pone AMP. Eso se refiere a que son coeficientes de reflexión correspondientes al amplificador, ¿vale? De hecho, este de aquí es el puerto de entrada del amplificador. Este plano. Y este de aquí es el puerto de salida del amplificador, este plano. ¿Ok? Por lo tanto, el coeficiente de reflexión que se ve aquí hacia la derecha es el coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador. ¿Ok? Y está aquí marcado hacia la derecha. Y el coeficiente de reflexión que se ve en el plano de salida hacia la izquierda es el coeficiente de reflexión hacia la salida del amplificador. ¿Ok? Claro, si esta es la readaptadora de entrada, este coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador coincide, ese coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador es el mismo, idénticamente el mismo, físicamente el mismo, que el coeficiente de reflexión a la entrada de la red adaptadora de entrada, evidentemente, ¿vale? De la misma forma que el coeficiente de reflexión a la salida del amplificador es el coeficiente de reflexión a la salida de la red adaptadora de salida. ¿Por qué? Porque el puerto de salida del amplificador es el puerto 2 de la red adaptadora de salida. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, tenéis que tener claro que cuando se habla de esta magnitud o de esta magnitud, se está hablando de la misma cosa, y cuando se habla del coeficiente de reflexión hacia la salida de la red adaptadora de salida, pues es lo mismo que el coeficiente de reflexión hacia la salida del amplificador. ¿Ok? Fijaros que llevo un rato aquí largando, tengo ya la lengua seca y todavía no he dicho gamma. ¿Vale? Y mucho menos gamba. Muy bien, seguimos. Hemos visto los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida de las redes adaptadoras de entrada y de salida respectivamente y cuál es la relación con los coeficientes de reflexión que se definen en los puertos del amplificador, S y S, ¿vale? Cuando voy mirando dentro de la estructura del amplificador, pues también puedo ir definiendo las magnitudes correspondientes, ¿ok? Este es el bipuerto que modela el transistor. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión hacia la entrada de este bipuerto es el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor. Fijaros que el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor no es el coeficiente de reflexión hacia la entrada del amplificador. De hecho, se definen en planos distintos. ¿Ok? ¿Vale? El coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor es el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor es el coeficiente de reflexión en la carga de la red adaptadora de entrada. Claro, porque la red adaptadora de entrada hacia allá, ¿qué ve? Pues hacia allá ve todo esto, que es ahí dentro no hay generadores independientes, por tanto todo eso es un bipolo muy gordo. Bueno, muy gordo o no, un bipolo. ¿Ok? Y entonces la red adaptadora de entrada, ve ahí el bipolo equivalente que está caracterizado ¿por qué? Pues por el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor, por el coeficiente de reflexión hacia la entrada de todo lo que cuelga a la derecha. ¿Ok? Yo normalmente voy dejando las notas que voy pintando para que luego no os perdáis, pero en este caso está casi todo dibujado directamente ya en la transparencia y dejar las aclaraciones lo único que hace es emborronar esto, así que si de repente he borrado algo que os interesaba copiar o que de repente os preguntáis eso que era y tal, sin problema, abrís el micro, me interrumpís y me preguntáis, ¿vale? Y os lo vuelvo a explicar.
Esto es muy importante, todo esto que estoy explicando ahora que lo entendáis, porque son los elementos en los que se van a basar las explicaciones que vienen detrás. Si os perdéis con esto, ya no seguís nada, ¿vale? Y de los 40 matriculados habíais hoy 12 asistiendo a la clase, con lo cual, pues tampoco os plan 17, ¿vale? No está mal. Pero vamos, y da igual, tampoco os plan de ir perdiendo gente por el camino, ¿vale? Así que prefiero que me paréis y voy aclarando las cosas. Bien, más cosas. Entonces, eso, ¿qué ve la red adaptadora de entrada colgando a su salida? ¿Qué carga ve la red adaptadora de entrada? Pues ve el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor. Claro, ese coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor que se calcula. Fijaos, ¿no? El coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor, pues yo lo calcularía como S11 más S12, S21 por el coeficiente de reflexión en la carga del transistor, partido por 1 menos S22 por el coeficiente de reflexión en la carga del transistor, ¿no? ¿Y cuál es el coeficiente de reflexión en la carga del transistor? Pues lo que el transistor vea colgando aquí de su salida, ¿no? ¿Y qué ve el transistor colgando de su salida? El coeficiente de reflexión a la entrada de la red adaptadora de salida. Este de aquí, este gamma prima L. Por lo tanto, este equivalente a la entrada del transistor depende del coeficiente de reflexión hacia la carga en el transistor, que es gamma prima L. Y por tanto, gamma prima L a su vez depende de lo que la red adaptadora ve colgando de su salida. Es decir, este coeficiente de reflexión incluye el efecto de todo lo que tiene detrás. Claro, vamos a ver. Tiene que ser así, ¿no? Porque el bipolo equivalente incluye todo lo que hay a la derecha del plano donde se establece el equivalente. ¿Vale? Bien. Fijaros cómo estos conceptos ya los habéis practicado, valga la redundancia, en la práctica 1. No en el contexto, digamos, de tanta explicación sobre los amplificadores, los subsistemas que lo forman y tal, más en el contexto de aplicar conceptos que se os han contado en ingeniería electromagnética, pero esos conceptos ya no son objeto de estudio, ya son herramientas que tenéis que manejar de forma fluida, ¿vale? Entonces ya no os podéis preguntar, ¿de qué depende el equivalente de entrada en un bipuerto, de todo lo demás? No. ¿Cómo era esta la ecuación S11 más? No, eso ya hay que manejarlo de forma fluida, ¿vale? Bien. Ok, más definiciones. El trabajo de la readaptadora de entrada es coger el coeficiente de reflexión que veo hacia el generador en el puerto de entrada y transformarlo en otro que es el que el transistor tiene que ver en su puerto de entrada hacia el generador para tener las especificaciones que sean, de ganancia, de ruido, las que sea, ya, eso ya lo veremos, ¿ok? Pero ese es el trabajo de la readaptadora de entrada. Por tanto, este es el coeficiente de reflexión hacia el generador que ve el puerto de entrada del amplificador, que siempre es 0, porque siempre le pongo un generador adaptado. Ya se preocupará el señor que diseñe, por ejemplo, el filtro de preselección, de que la salida sea una salida adaptada, es decir, la impedancia de salida, cuando tengo puesta la antena, etcétera, etcétera, pues sea Z0. ¿Ok? Y yo voy a diseñar el amplificador suponiendo que eso se cumple, pues si no, tenemos que partir de algún sitio, ¿vale? Sin embargo, ese coeficiente de reflexión, pues, por norma general, no le va a gustar al transistor si quiero que tenga una ganancia determinada. Por lo tanto, hay que cambiarlo y hay que diseñar otro. Ese diseño de cómo se hace ese cambio ya lo sabéis hacer, lo habéis hecho en la práctica 1. Lo que no sabéis vosotros es calcular cuánto tiene que valer este coeficiente de reflexión. Ese es el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor. Pues no sabéis calcular cuánto tiene que valer para que el amplificador tenga unas prestaciones determinadas. Y eso es una cuestión que vamos a aprender en este tema. ¿Ok? Bien, más cosas. Con la carga pasa lo mismo. El amplificador, por norma general, va a estar conectado a una carga adaptada. Por ejemplo, la entrada del mezclador. Sin embargo, al transistor, en su puerto de salida hacia la carga, aquí hacia la carga, ¿vale? Le gusta ver otro coeficiente de reflexión si quiere tener una determinada ganancia de traducción, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que diseñar una readaptadora que transforme ese coeficiente de reflexión en el que le gusta al transistor para obtener las prestaciones que queremos del amplificador. Fijaros, tenemos que transformar el coeficiente de reflexión en la carga del amplificador
para que el transistor vea como carga la que al transistor le gusta, para que el amplificador completo tenga unas determinadas prestaciones. ¿Ok? Todo ese galimatías que es el que vamos a aprender a resolver cuando aprendamos a escoger estas cargas. El coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor y el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor. Eso sí es nuevo de este año. ¿Cómo diseño la red de adaptadora? No es nuevo de este año. ¿Ok? ¿Cómo calculo el coeficiente de reflexión a la entrada del transistor cuando ya haya elegido el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor? Tampoco es nuevo de este año, también es de ingeniería electromagnética. Y viceversa. Si he calculado el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor, ¿cómo calculo el coeficiente de reflexión hacia la salida en el puerto de salida del transistor? Tampoco es de este año, también es de ingeniería electromagnética. ¿Ok? Bien. Luego vamos a hablar sobre los factores de desadaptación, que también voy a considerar que es una cosa nueva de este año, que os conté el otro día lo que eran, ¿ok? Y voy a hacer además una consideración adicional de los factores de desadaptación en el contexto particular en el que lo estamos aplicando en los puertos de una red pasiva y sin pérdida, ¿ok? Y va a ser una conclusión que nos va a resultar imprescindible para diseñar los amplificadores, ¿ok? Pero de momento vamos a considerar las potencias, ¿ok? Fijaros, esta es la potencia disponible del generador. Esta de aquí es la potencia transmitida a la carga, aquí en este plano. Y estas redes, como pone aquí, son pasivas y sin pérdida. Es una cuestión extremadamente importante para que sepamos qué opciones de diseño tenemos para diseñar el amplificador. Os explico por qué. Fijaros, esta red es pasiva y sin pérdida, por lo tanto, la potencia transmitida a su entrada es igual a la potencia transmitida a su salida. ¿Ok? No se queda energía, no disipa, tampoco genera energía, es pasiva. Por lo tanto, ganancia de potencia 1 o 0 dB. Es decir, potencia transmitida a la entrada igual a potencia transmitida a la salida. ¿Ok? Bien. Hay un principio fundamental y es que si tengo una red pasiva y sin pérdidas, se cumplen las siguientes cuestiones. Ya hemos dicho que la potencia transmitida a la entrada es igual a la potencia transmitida a la salida, a la potencia transmitida a la carga. ¿Ok? Luego pasa una cosa. ¿Cuánto vale la potencia disponible a la salida del bipuerto? Bueno, pues si uno se fija en la definición de potencia disponible de un generador, la potencia disponible de un generador es la máxima potencia que ese generador puede entregarle a la carga. ¿Ok? Entonces, esta red es pasiva y sin pérdida. Ni genera energía ni disipa energía. Por tanto, el generador equivalente a su salida, ¿cuál es la máxima potencia que puede entregarle a una carga? La máxima potencia que el generador que enchufó a su entrada pueda entregarle a él. ¿Vale? Porque él ni pone ni quita. Por lo tanto, la potencia disponible a la salida de un bipuerto pasivo y sin pérdida es igual a la potencia disponible del generador que yo le conecte a su entrada. Esto quiere decir que la ganancia disponible es 1. Esto de aquí arriba quiere decir que la ganancia de potencia es 1. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues resulta que el factor de desadaptación, fijaros, aquí he puesto M1 y aquí he puesto M1, porque si no tengo que hacer 30 transparencias con el mismo circuito. Y aquí he puesto M2 y aquí he puesto M2, porque además esas son las magnitudes que se van a manejar en el contexto del diseño de amplificadores. Y he puesto M1 y he puesto M1 porque estos dos factores de desadaptación aquí y aquí son iguales. Y ahora voy a explicar por qué, ¿vale? Pero para explicaros por qué, voy a empezar poniendo un circuito en el que voy a suponer que no son iguales. Tengo aquí una red pasiva y sin pérdidas. Aquí tengo una carga. Aquí tengo un generador. Esto le voy a llamar MG y esto le voy a llamar ML. El factor de desadaptación en el puerto 1 y el factor de desadaptación en el puerto 2. Pero no voy a poner los subíndices 1 y 2 porque ya lo hemos usado aquí
en el contexto del diseño del amplificador, del circuito de pequeña señal del amplificador. ¿Ok? Así que le voy a llamar MG y ML. Y entonces voy a demostrar que MG y ML son iguales. Entonces, al ser iguales, pues no tengo ningún problema en llamarle a este M1 y en llamarle a este también M1 y me ahorro nomenclatura. ¿Ok? ¿Por qué son iguales? Pues es muy fácil, no hay que hacer cuentas. Solo hay que hacer razonamientos físicos. Fijaros. Potencia disponible del generador. Potencia transmitida a la entrada. Factor de desadaptación MG por potencia disponible del generador igual a potencia transmitida a la entrada. Es decir, factor de desadaptación en el puerto de entrada es la fracción de la potencia disponible en el generador que se transmite a la entrada del bipuerto. Era la definición física. El factor de desadaptación. Luego venía una ecuación con la que se calculaba 1 menos el módulo cociente de reflexión al cuadrado hacia el generador por 1 menos el módulo. Eso no es el factor de desadaptación. ¿Vale? El factor de desadaptación es la fracción de la potencia disponible en el generador que se transmite a una carga que conectas a ese generador. ¿Vale? En este caso, la carga que estás conectando al generador es la entrada del bipuerto. Tenéis tendencia a confundir qué son las magnitudes con las ecuaciones con las que las magnitudes se calculan. Y muchas veces la definición de las magnitudes son imprescindibles para poder explicar algo que no puedes explicar con la ecuación o que te tienes que pegar 30.000 vueltas para explicar con la ecuación, ¿vale? Entonces, está bien, uno se tiene que saber las ecuaciones con las que se calculan las cosas, pero tiene que ser consciente que esas ecuaciones no son la definición de esas magnitudes y que necesitas, si quieres hacer ingeniería, conocer las definiciones. Ok. Bien, pues entonces, en el puerto 2, lo que tengo es el generador equivalente a la salida del bipuerto con su potencia disponible, la potencia disponible a la salida del bipuerto y una carga. ¿Ok? Muy bien. Y ahora resulta que, bueno, voy a poner el mismo color. Aquí tengo ML, el factor de desadaptación en el puerto 2. Y entonces, ¿qué es el factor de desadaptación en el puerto 2? Pues la fracción de la potencia disponible en el generador equivalente en el puerto 2 que se transmite a la carga. ¿Vale? Bueno, pues ahora resulta que hemos dicho antes que la potencia disponible en un generador que yo enchufo a la entrada de un bipuerto pasivo y sin pérdida es igual a la potencia disponible a la salida del bipuerto. Eso de ahí. Y también hemos dicho que la potencia transmitida a la carga es la potencia transmitida a la entrada del bipuerto, porque el bipuerto es pasivo y sin pérdida. Pues si estos dos, esto lo voy a poner, esto lo voy a poner en verde. Si estos dos verdes son iguales y estos dos rojos son iguales, pues chicos, si este pito y este pito, este de aquí, colorito. La única solución es que los factores de desadaptación en ambos puertos sean iguales. Y esto es una cuestión esencial para el diseño de amplificadores. ¿Ok? Porque nos va a permitir una cosa. Esto junto con otra cuestión que os voy a explicar a continuación. A mí me va a permitir una cosa. Yo voy a diseñar, yo voy a imponer especificaciones para el amplificador completo, que es un sistema que tiene 3 bipuertos en cascada, del que yo, como todavía no lo he diseñado, no conozco los parámetros S. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacerme las cuentas de las propiedades del sistema completo con los parámetros S de un trozo, con los parámetros S del amplificador. ¿Vale? Y tú dices, ¿cómo es que te puedes hacer las cuentas con los parámetros S del transistor? Necesitas los parámetros S del amplificador completo para poder imponerle condiciones. Digo, no. Y os voy a explicar por qué. Desde el punto de vista del ruido. Desde el punto de vista del ruido, estas dos redes son pasivas y sin pérdidas. ¿Eso quiere decir? Como no tienen pérdida, no generan ruido térmico. Como son pasivas, no generan ruido shot. Es decir, son redes que ni generan ruido ni disipan la potencia del ruido que se le transmite a su entrada. Por lo tanto, la figura de ruido de estas dos es 1. Eso quiere decir que el único ruido que puede generar el amplificador proviene del que genere
el transistor. Por lo tanto, desde el punto de vista de consideraciones de ruido, las cuentas las hago con los parámetros S del transistor. ¿Vale? Luego resulta que acabamos de explicar que los factores de desadaptación son los mismos a la entrada y a la salida de la red de adaptadora. Por lo tanto, los factores de desadaptación en los puertos del amplificador son los factores de desadaptación en los puertos del transistor. Bueno, pues desde el punto de vista de factores de desadaptación, también puedo usar los factores de desadaptación en los puertos del transistor para diseñar. Y luego resulta otra cuestión. Las redes adaptadoras son pasivas y sin pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Pues ya hemos dicho, la potencia transmitida a la entrada del transistor, perdón, del amplificador, es igual a la potencia transmitida a la entrada del transistor. La potencia transmitida a la salida del transistor es la potencia transmitida a la salida del amplificador. ¿Ok? También son iguales. La potencia disponible en el generador es la potencia disponible a la salida de la red adaptadora de entrada. Es decir, es la potencia disponible del generador que ataca al transistor. La potencia disponible del generador equivalente a la salida del transistor es la potencia disponible del generador equivalente a la salida del amplificador. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que la ganancia de transducción del amplificador, que es la potencia transmitida a la carga del amplificador partido por la potencia disponible en el generador que conecto al amplificador, esto es igual que la potencia transmitida a la carga del transistor partido por la potencia disponible en el generador, potencia disponible en el generador que ataca al transistor, que es la potencia disponible en el bipuerto a la salida de la RAE. Por lo tanto, esta ganancia de transducción en el amplificador es igual a la ganancia de transducción del transistor. Por lo tanto, la puedo calcular con los parámetros S del transistor. Y lo mismo con el resto de ganancias. La ganancia de potencia del amplificador es la potencia transmitida a la carga del amplificador partido la potencia transmitida a la entrada del amplificador. La potencia transmitida a la carga del amplificador es igual a la potencia transmitida a la salida del transistor, es decir, a la entrada de la red adaptadora de salida, que es pasiva y sin pérdidas. La potencia transmitida a la entrada del amplificador es la potencia transmitida a la entrada de la red adaptadora de entrada, que es pasiva y sin pérdida, y por tanto es la potencia transmitida a la entrada del transistor. Por lo tanto, eso es igual a la ganancia de potencia del transistor, que por tanto la puedo calcular con los parámetros S del transistor. ¿Vale? Y lo mismo con la ganancia disponible, etcétera. ¿Vale? A mí esto es una cosa que siempre, es decir, durante un tiempo, cuando yo empecé a estudiar esto como estudiante, pues esto es una cosa que yo no pillé al principio. Pues también es que a mí en un solo día nos contaron el diseño de amplificadores, osciladores y mezcladores, ¿vale? Nos metieron, creo que sé si fueron 16 horas en un día, 8 horas por la mañana, 8 horas por la tarde, porque la primera promoción de Telecom Málaga, pues no teníamos profesor y vino alguien de la Politécnica de Madrid durante un día a contarnos esto. Imaginaros cómo nos estaba contando esto, ¿ok? Es decir, imaginaros el nivel que teníamos que tener en lo que para nosotros esto era, a ver, fundamento de microondas 2 y la que venía antes era fundamento de microondas 1, que era la parte de cartas de Smith, parámetros S y demás, de ingeniería electromagnética. Luego teníamos electromagnetismo 2, donde se daba toda la parte de propagación de ondas y ondas planas y cosas de esas. No, bueno, no sé cómo está repartida con vosotros, pero nosotros acabamos de dar la asignatura, la que venía antes, en el cuatrimestre anterior. Y en el primer cuatrimestre de cuarto, nosotros la ingeniería tenía 5 años, el primer cuatrimestre de cuarto nos contaron esto en un día. Y luego nos pusieron un examen en junio. ¿Vale? En fin. Entonces yo no pillé. Y yo había una cosa que no entendía y era, vamos a ver, si yo estoy diseñando un amplificador que tiene varios subsistemas, ¿por qué me estoy haciendo las cuentas con los parámetros S del transistor? Me tocó sentarme despacito porque en los textos tampoco te explican esto así desgranado como os acabo de hacer yo. Lo dan por evidente, porque realmente en cierta manera lo es, y ya está. Y te sueltan un par de líneas de comentarios y listo, ¿no?
Entonces, bueno, pues me costó un ratito sentarme a entender esto. Y por eso sé que es importante, porque a mí me tuvo liado un par de días, ¿vale? Preguntas al respecto. Bueno, pues aquí está en la transparencia la traducción a ecuaciones de lo que os acabo de decir, ¿ok? Entonces, ahí lo tenéis en rojo, que las redes adaptadoras son pasivas y sin pérdida y por lo tanto las ganancias son las que corresponden al transistor y por lo tanto se pueden calcular con los parámetros S del transistor. Pero ojo, ojo, estos son los parámetros S del transistor, pero entonces las cargas son también las cargas del transistor, ¿ok? Es decir, yo calculo todas las ganancias con estas magnitudes que hay aquí. ¿Ok? Los parámetros S del transistor, el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor y el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor. Si me hace falta las coeficientes de reflexión hacia las entradas de los puertos del transistor, pues también tiene que ser eso, los que corresponden al transistor. Coeficiente de reflexión a la entrada del puerto 1 en el transistor, que se llama el coeficiente de reflexión a la entrada del transistor, y el coeficiente de reflexión a la entrada del puerto 2 del transistor, que se llama coeficiente de reflexión de salida del transistor. ¿Por qué? Porque la entrada del puerto 2 en un bipuerto, pues la nomenclatura que se ha usado habitualmente hasta ahora es que es la salida del bipuerto. ¿Ok? Eso es muy evidente en un circuito de dos puertos. Un amplificador incrementa la potencia de señal conforme la señal va viajando de la entrada a la salida. Pero luego hay otros circuitos en el que eso no es tan evidente. Un acoplador direccional tiene 4 puertos, ¿vale? Y varios de ellos pueden estar actuando simultáneamente como entradas o como salida. Depende en qué circuito uses el acoplador direccional, ¿vale? Pero en el contexto de los bipuertos se define el puerto 1 como entrada, el puerto 2 como salida. Y por eso se habla de coeficiente de reflexión hacia la salida. En general, por muchos puertos que tenga un bipuerto, aquellos puertos en los que en el circuito que lo estés usando, he dicho por muchos puertos que tenga un bipuerto, ¿no? Un bipuerto tiene 2 puertos. Por muchos puertos que tenga un circuito, en general, hablarás de coeficiente de reflexión hacia la salida cuando estés hablando de un puerto que estés usando como salida, que puede haber más de uno. ¿Ok? Pero en cualquier caso, uno sabe que se trata de un coeficiente de reflexión mirando hacia la entrada de un puerto, hacia la entrada de un puerto que estás tomando como salida. ¿Ok? Bien. Veis que gran parte del problema es no ponerle nombres a las letras. ¿Ok? Porque toda esta discusión, si uno simplemente habla de gamma G out TRT, de gamma G in TRT, pues tú me contarás. ¿Ok? Vale. Bueno, pues nada, se trata simplemente de coger las mismas expresiones de ganancia que habíamos obtenido ayer en el resumen del uso de los parámetros S y sustituir los parámetros S del transistor y los coeficientes de reflexión adecuados en los puertos del transistor. ¿Ok? Pues ya está. ¿Vale? Bien, pues ya hemos estudiado cómo es la anatomía de un amplificador, que tiene una red de desacoplo, una red de polarización y una red de pequeña señal, y que la red de pequeña señal pues, está compuesta por los parámetros S del transistor, que son el núcleo del amplificador, y por 2 redes adaptadoras que simplemente transforman las cargas del amplificador, las cargas que se cuelgan a los puertos del amplificador, en las cargas que quiere ver el transistor para tener las propiedades que luego van a ser las propiedades del amplificador, por esto que hemos comentado antes de que las redes adaptadoras son pasivas y sin pérdida. ¿Ok? Por eso decía antes, fijaros, tengo que transformar las cargas de los puertos del amplificador en cargas en los puertos del transistor para que el transistor se comporte como quiero que se comporte el amplificador. ¿Vale? Por eso, porque el amplificador hereda todas las propiedades del transistor, si se quiere ver así. Vale, ¿cuál es el proceso de diseño de un amplificador?
En primer lugar, hay que seleccionar el transistor y seleccionar un punto de trabajo, ¿vale? De manera que se puedan obtener los parámetros de sí y los parámetros de ruido del transistor. Claro, ¿qué pasa? Este primer punto no sois capaces de hacerlo hasta que aprendáis cómo se hace todo lo demás, ¿vale? Porque los criterios de selección del transistor se basan en qué propiedades quiero que tenga el amplificador y, por tanto, qué tiene que cumplir el transistor. Pues si no sé diseñar amplificadores, no puedo explicar los criterios de selección del transistor. Pero a nadie se le escapa que lo primero que hay que hacer es irse a un fabricante y escoger un transistor determinado. Eso en el mundo real. En el entorno académico, en el que, como yo suelo decir, se está muy calentito, ahí fuera hace mucho frío, aunque no lo creáis. No piensan, no, yo cuando ya termine la carrera, esto es... Digo, no. ¿Vale? Entonces, como tú eres un soldado y estás haciendo la instrucción, ¿no? Y dices, cuando termine la instrucción, se me han acabado todos los problemas. Digo, a ver, chaval, cuando termine la instrucción va a la guerra, ¿vale? Pues esto es la misma historia. Nosotros estamos preparando para que seáis capaces de defenderos ahí fuera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí fuera nadie os dice, sea un transistor no sé qué polarizado. No, ahí fuera alguien dice, oye, necesito un amplificador con 20 dB de ganancia y 0,5 dB de figura de ruido. ¿Para cuándo? Para ayer. Búscate la vida. ¿Ok? Entonces, lo primero que es, pues, a ver con qué transistor voy a diseñar ese amplificador, ¿vale? Luego hay que diseñar las redes de polarización y desacoplo. Cuando digo luego, lo mismo las redes de polarización y desacoplo lo diseñan la última, probablemente. ¿Por qué? Porque durante el proceso de diseño te puedes dar cuenta de que ese transistor que tú creías que sirve, en realidad no sirve. Y como no sirve, bueno, no sirve o le tienes que cambiar el punto de trabajo. Y entonces... Pues chicos, yo diseño la red de polarización cuando realmente sepa que ese transistor me va a dar resultado, ¿vale? Y en ese punto de trabajo me va a dar resultado, ¿vale? Por lo tanto, eso que es una tarea que hay que hacer, pues lo mismo se hace al final. Sin embargo, es una cosa que vosotros ya sabéis hacer. Y la red de desacoplo, pues si todo hubieseis resuelto exitosamente la parte del diseño de la VIAST de la práctica 1, sería algo que ya tenéis hecho. Porque una red de desacoplo que funciona desde 100 MHz hasta 3 GB os sirve la misma para cualquier diseño que hagáis desde 100 MHz hasta 3 GB. A menos que de repente os impongan limitaciones de espacio, de precio, no sé, ¿vale? Pero una red de desacoplo es una red de desacoplo. ¿Ok? Con esto lo que os digo es que algunos de vosotros que no habéis diseñado la red de desacoplo con éxito porque habéis montado el circuito de pequeña señal de la práctica 1 y luego cuando le habéis puesto la red de desacoplo ha cambiado el comportamiento, deberíais de ir consiguiendo que la VIAST funcione, porque esa es la misma que vais a tener que diseñar cuando diseñéis el amplificador en la práctica 2. Y entonces vosotros veréis cuando empleáis el tiempo, si lo hacéis ahora, que estáis más tranquilos y me vais preguntando dudas, me vais pidiendo asistencia en el diseño, o os esperáis a un viernes por la noche cuando yo haya dicho, no, de aquí al domingo por la noche ya no hay más tutorías. Que eso dicho en una grabación, dice, ¿cómo que de aquí al domingo por la noche no hay más tutorías? Pues claro, esa es la situación normal, ¿no? Digo, no conmigo y con mis estudiantes. Entre el viernes por la noche y el domingo por la noche puede haber muchas tutorías, siempre y cuando no sea el deadline de una entrega de un trabajo que ha habido que ir haciendo durante algunos meses. ¿Ok? Así que, fijaros, es una cosa que también se puede, no solo para este amplificador, si luego vais a trabajar por ahí, esa red de desacoplo os sirve, es una red de desacoplo ya diseñada, ¿vale? Son bloques que vais teniendo en vuestra cartera de diseñadores de RF y os sirven para reutilizarlos siempre que no os impongan otras condiciones que no sean de criterios técnicos eléctricos, ¿vale? Bien, luego viene la parte que vamos a tener que aprender a hacer, que es calcular qué cargas tiene que ver el transistor hacia el generador y hacia la carga para obtener las prestaciones especificadas de ganancia, ruido y adaptación en los puertos. En este paso, en cómo escojo estas cargas, se realiza también el estudio de estabilidad del amplificador, que es el estudio de estabilidad del transistor, porque en el amplificador lo único que puede oscilar es el transistor. ¿Ok? ¿Cómo se realiza ese estudio? Bueno, pues tenemos que aprender qué limitaciones tenemos en dónde puedo seleccionar estas cargas.
¿Ok? Eso al final es, yo le voy a poner cargas pasivas. Esto es la carta de Smith, ¿vale? Le voy a poner cargas pasivas. Bueno, pues voy a aprender a dibujar una zona de la carta de Smith donde digo, no, por aquí no puedo escoger las cargas. ¿Por qué? Porque si escojo una carga de ahí dentro, el transistor va a oscilar. Ya está. Ese es el estudio de estabilidad. Bueno, igual hay alguna cosa más, ¿vale? Hay, primero de todo, decidir si tengo que pintar esa figura o no, porque a lo mejor decido que me da igual qué carga le ponga, el transistor no va a oscilar, le haga las perrerías que le haga, en cuyo caso ya está, ya no tengo que pintar nada, ¿vale? Fijaros qué cosa tan sencilla, en eso consiste el estudio de estabilidad, no es ninguna cosa esotérica ni... Cuando ya uno haya escogido los coeficientes de reflexión que quiere ver en los puertos del transistor, pues lo que tiene que hacer es diseñar la red adaptadora. Y luego, pues hay que hacer una comprobación con ayuda de algún software de cómo se comporta el amplificador diseñado a otras frecuencias que no son la frecuencia de diseño. ¿Ok? Normalmente todos estos procesos, desde el primero hasta el cuarto, la parte que era de RF se hacía sobre carta de Smith en papel con lápiz, compás, pintando sobre la carta. Tú puedes pintar sobre la carta a una frecuencia. Hombre, puedes pintar también a varias frecuencias, pero eso se complica, ¿vale? Entonces, este estudio de qué pasa en función de la frecuencia, pues se ha posibilitado con las herramientas de cálculo y simulación que tenemos. Puede hacerte un cálculo en MATLAB o puede hacerte una simulación del circuito en AVR. ¿Ok? Y para eso se usa. Entonces, la única forma que había antes de comprobar la estabilidad en banda ancha era construir un prototipo. Yo recuerdo uno de los primeros amplificadores que nosotros diseñamos, yo estaba recién terminado, nosotros no teníamos programa de simulación, había uno que, bueno, era prehistórico, funcionaba en MS2, con eso lo digo todo. Comentario boomer, pero es lo que hay. Entonces construimos el amplificador, lo metimos en el analizador de redes, intentamos medir la ganancia de traducción, el módulo de S21 al cuadrado. Bueno, es la ganancia de traducción porque estaba todo adaptado, ¿vale? Si no, eso sería solamente la ganancia de inserción, pero vamos, teóricamente estaba todo adaptado. Y aquello tenía un S21 de, yo qué sé, eran menos 30 dB. Una cosa así. Es decir, no solo no amplificaba, sino que atenuaba por 1000 la potencia. Está roto. Nosotros miramos y el transistor no parecía roto porque la corriente y la tensión en el punto de polarización continua eran las que tenían que ser. Por lo tanto, no daba la sensación de que estaba roto. ¿Verdad? Que se nos encendió la bombilla. Cogimos la entrada, la cargamos con una carga adaptada. Teníamos aquí el amplificador. Y a la entrada le pusimos una carga adaptada. Y a la salida le pusimos un analizador de espectro. Y aquello estaba generando un tono, pues no sé si era una amplia 2,4 gigas. Era. Y le pusimos un analizador de espectro y aquello estaba generando un tono a 100 y pico megahercios. ¿Qué pasaba? Que estaba oscilando a 100 y pico megahercios. Entonces, el fenómeno de oscilación estaba haciendo que el transistor no se comportara como un dispositivo lineal. Y claro, el problema era un problema de estabilidad. Y era un problema de estabilidad que ocurría a una frecuencia, porque era un transistor de RF, a una frecuencia a 100 y pico megahercios donde no teníamos datos de los parámetros S. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que al final lo único que te queda es construir un prototipo y ver si funciona o no. Ahora, con las herramientas que tenemos, hubiéramos podido hacer un análisis un poco más en banda ancha y aunque a esa frecuencia no teníamos parámetros S y no podíamos haber hecho el análisis, pero al menos, viendo cómo tendían las cosas en baja frecuencia, podíamos haber visto que el diseño era problemático. Pero en aquel momento, pues la única solución era hacer el diseño, a la frecuencia de diseño, montar un prototipo, ver si funciona y si no funciona, diagnosticar qué le está pasando y realizar los cambios oportunos para solucionar ese problema. Hacer otro prototipo y comprobar que funciona, pero el segundo prototipo ya no funcionó. Ok. Muy bien. Bueno, sí, os voy a contar esto para que os vayáis haciendo el cuerpo. Pero esta transparencia la repetiré el próximo día. Quedan 5 minutos, tengo que terminar la clase.
El próximo día volveré a empezar por aquí, pero no me importa repetir esto varias veces porque es bueno que lo escuchéis más de una vez. A ver, esto se trata de un circuito realimentado y que tiene ganancias. ¿Por qué? Pues porque el transistor tiene ganancias. El S21 tiene un módulo que es mayor que 1 y encima tiene realimentación. El S12 también tiene un módulo que es, bueno, mayor que 1. También tiene un módulo que es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puedo tener posibilidad de inestabilidad. Es decir, fijaros, aquí puedo establecer una realimentación, tengo el bipuerto, voy a representar el puerto con un solo terminal. Aquí tengo una carga, gamma L, aquí tengo una carga, gamma G. ¿Vale? Esto es el transistor y entonces tengo hacia acá el S21 que tiene ganancia. Luego aquí el coeficiente de reflexión en la carga, que es una carga pasiva, por lo tanto el módulo es menor que 1. Pero lo que se genera se transmite hacia el puerto 1 usando el S12, que en general también es menor que 1, ¿vale? Pero luego aquí tengo el coeficiente de reflexión hacia el generador, que también es menor que 1 y que realimenta lo que produzca el S21, lo realimenta en el lo que produzca el S12 lo realimenta en el S21 otra vez hacia la entrada del transistor. Si en ese bucle cumplo las condiciones que tiene que cumplir la ganancia de lazo cerrado y la fase de la realimentación para que esto oscile, es decir, para que tenga un sistema realimentado con polos en el semiplano derecho, esto oscila. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es diagnosticar qué cargas no puedo ponerle si quiero asegurarme que no oscile. ¿Vale? Habéis visto que en ese lazo que pinto de realimentación influyen los coeficientes de reflexión, tanto hacia el generador como hacia la carga. Por lo tanto, habrá algunos que generen la condición adecuada de módulo y fase y otros que no. ¿Vale? Y bueno, pues tengo que averiguar cuáles son. Y además lo tengo que averiguar desde un punto de vista circuital, con las medidas que puedo hacer. ¿Ok? Entonces, eso, la inestabilidad ocurre pues cuando cargo el circuito con cargas pasivas y se pone a oscilar. ¿Vale? Se manifiesta como una oscilación cuando se carga con cargas pasivas. ¿Cómo se manifiesta que el transistor está oscilando? Por lo que he contado antes del analizador de espectro, ¿no? El transistor está entregando energía al exterior cuando se carga con cargas pasivas. Es decir, un bipuerto que en teoría no tiene dentro generadores independientes, se comporta como si tuviera dentro generadores independientes. Es decir, entrega energía al exterior. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aprender con las magnitudes de circuitos que tengo a mirar, a diagnosticar cuando el transistor está entregando energía al exterior. Entonces, ¿yo qué puedo mirar? Puedo mirar la impedancia de entrada. Pongo una carga en un puerto y miro la impedancia de entrada en el otro puerto. Mirando esa impedancia de entrada, tengo que aprender qué valores de esa impedancia de entrada me dicen que el bipuerto está entregando energía al exterior. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo tengo el transistor lo cargo con una carga pasiva, ZG, gamma G, coeficiente de reflexión hacia el generador o impedancia hacia el generador, me da igual. Y miro la impedancia de salida o el coeficiente de reflexión de salida. Yo primero voy a hacer en términos de impedancia para que refresquéis y luego eso lo voy a traducir a coeficiente de reflexión. ¿Ok? Yo debo ser capaz de modelar el circuito mediante un bipolo, una impedancia de salida. ¿Ok? Y encima, aquí no tengo generadores independientes y aquí tampoco. Por lo tanto, el bipolo tiene que ser pasivo. ¿Ok? Entonces, si yo modelo todo el equivalente del bipuerto cargado como un bipolo,
y el bipolo absorbe energía, ¿ok? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar la convención en circuito, la convención de bipolo pasivo, que dice, si pongo el positivo de la tensión en el terminal por el que entra la corriente, la potencia transmitida es positiva cuando el bipolo absorbe energía, ¿vale? Entonces, la potencia transmitida es un medio de la parte real de V por I complejo conjugado. Es decir, un medio de la corriente módulo al cuadrado por la parte real de la impedancia. Es decir, la potencia transmitida es un medio del módulo al cuadrado de la corriente por la resistencia. Con lo cual, el módulo al cuadrado de la corriente es positivo. La resistencia es positiva. Por lo tanto, si este bipolo absorbe energía, su resistencia es positiva. ¿Ok? ¿Qué pasa si el transistor está oscilando? Pues que de repente este bipolo equivalente aquí está entregando, está entregando energía al exterior. Está transmitiendo potencia al exterior. Entonces, teniendo en cuenta la convención de bipolo pasivo, esa potencia va para el otro lado, es decir, esa potencia transmitida tiene que ser negativa. ¿Qué síntoma manifiesta la impedancia? Pues que la resistencia me tiene que salir negativa. ¿Ok? ¿Por qué hasta ahora las resistencias siempre eran positivas? Pues porque un circuito que tiene generadores independientes dentro, nunca lo modelamos como un bipolo, lo modelamos como un generador equivalente. De hecho, el teorema que define qué es el bipolo equivalente de un circuito dice, si tengo un circuito al que accedo por un par de terminales y no tengo dentro generadores independientes, ni de tensión ni de corriente, lo puedo modelar como su bipolo equivalente. ¿Vale? Y ahora vengo yo y digo, y si tiene dentro generadores independientes, también lo puedes modelar como su bipolo equivalente. ¿Por qué? Porque tienes derecho a equivocarte. Igual que si te equivocas decidiendo el signo de referencia de la corriente y entonces la corriente te sale negativa. Bien, pues si te equivocas y coges un circuito que tiene generador independiente dentro y lo modelas como un bipolo equivalente, es decir, lo excito con un generador de prueba, miro la corriente, divido la tensión del generador de prueba por la corriente que sale y el bipolo está entregando energía al exterior, pues me va a salir que la parte real de la impedancia es negativa. Menos 3 más J10. Y tú dices, ¿en qué me he equivocado? Pues está equivocado en que estás modelando como un bipolo un circuito que está generando energía, que tiene dentro generador independiente. ¿Ok? Entonces, equivocado, pues tampoco es que te haya equivocado, pero tienes que aprender a interpretar el resultado. Nosotros, más que los números, lo que vamos a usar es esta interpretación de signos. Si el bipolo genera energía y entrega energía al exterior, es decir, si el transistor con la carga está oscilando, la resistencia, la parte real de la impedancia es negativa, ¿vale? Y entonces, el coeficiente de reflexión correspondiente, fijaros, que es impedancia menos impedancia y referencia partido por la suma, ¿vale? Es R menos Z0 y aquí partido por la suma. Este término es igual. Entonces, si esta resistencia es negativa, esta parte real con signo negativo, pero es mayor que esta. Y entonces, el módulo del coeficiente de reflexión es mayor que 1, que esa es otra. Hemos dicho desde siempre que el módulo del coeficiente de reflexión está entre 0 y 1, ¿sí? Si la resistencia es positiva, es decir, para cargas pasivas normales. Si la resistencia es negativa, el coeficiente de reflexión está fuera de la carta de Smith. Tiene un módulo mayor que 1. ¿Ok? Bueno, pues ya sé mirar cómo, ya sé cómo mirar si el transistor está oscilando o no cuando le pongo una carga. Lo que tengo que hacer es mirar o bien la parte real de la impedancia equivalente o bien el módulo del coeficiente de reflexión. ¿Vale? Como vamos a trabajar con ondas de potencia y coeficiente de reflexión, vamos a mirar el módulo del coeficiente de reflexión. Vamos a mirar si el módulo del coeficiente de reflexión en el puerto que estoy usando como entrada es mayor que 1. ¿Ok? Bien. Todo lo que hay en esta transparencia y en esta
os lo voy a repetir el próximo día en la clase, ¿ok? Para que nos sirva de rampa de salida para seguir desarrollando cómo analizamos la estabilidad en el transistor. Pero leeroslo vosotros, miradlo, encontrad dudas si es que las tenéis y plantearlas el próximo día en clase, ¿vale? De momento lo vamos a dejar aquí y la hora que nos falta, pues ya os digo, la recuperaremos en otra sesión. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues voy a dejar de grabar esta vez.